Dios quiere hablar a nuestra vida cada domingo, como cada día, ¿cierto? Pero pensando en estos estudios, en este tiempo de campaña, vamos a estar viendo cada iglesia. Hoy corresponde a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La primera iglesia que menciona ahí en Apocalipsis capítulo 2 y va hablando sobre esta iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso, ahí usted ve después en su casa, vea cómo comenzó la iglesia, va a ver ahí en el capítulo 18 cómo un matrimonio, Priscila y Aquila, comenzaron la iglesia, un tiempito ahí que el apóstol Pablo estuvo en su segundo viaje misionero. Luego en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo casi 3 años ahí en este lugar, en Éfeso, y comenzó a trabajar ahí en la iglesia. Y Dios sin duda, como siempre hace, cuando la palabra de Dios llega al corazón, cuando las personas abren su corazón al Señor y la palabra de Dios comienza a obrar, hay cambios en la vida. Dios transformó la vida de mucha gente. Mira, acompáñeme ahí a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 para que podamos entender un poco todo lo que vamos a estar viendo y la iglesia que vamos a estar mirando ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Luego vamos a mirar primero aquí. Jesse, me trae por eso dejaron los lentes acá porque me faltan los míos. Por si faltaba, todo previsto. Muy bien, claro. En Hechos capítulo 19, mire, la iglesia, ¿cierto? Estaba en la ciudad de Éfeso, una ciudad que era muy comercial, muy popular y muy especial en donde estaba. De ahí salía todo lo que tenía que ver con el movimiento de todo el mundo. Gracias. Y Dios, ¿cierto? Ahí en el capítulo 18 le decía, llegó ahí la palabra de Dios. Miren el capítulo 19, versículos 18 y 19. Miren lo que sucedió ahí. Y muchos, dice, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Y fíjese el 20, así crecía y prevalecía la poderosa palabra del Señor. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Espero que eso esté sucediendo en el corazón de cada uno de ustedes. Que la palabra de Dios vaya transformando, sacando cosas. Miren lo que dice ahí. Estaban personas que eran magos, vivían de todo este comercio alrededor del templo de Diana. Después voy a mostrarle un detalle de eso. Pero ellos estaban siendo transformados por la palabra de Dios. Esta es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que vamos a ver cómo el Señor, ¿cierto?, le envía este mensaje. Y Dios hoy día tiene un mensaje para nosotros. Él tiene un mensaje para nosotros. Y quiero que puedas pensar, antes de tener una oración, que pienses en esto. Hazte esta pregunta. Si Dios tuviese que enviarnos un mensaje hoy día, ¿qué mensaje sería? ¿Qué tipo de mensaje Él pondría? Vamos a ver el mensaje que le mandó a esta iglesia y detalle de eso. Pero piensa, ¿qué tipo de mensaje el Señor me daría a mí hoy? Vamos a orar y pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón. Señor, queremos agradecer y queremos pedir que tú nos ayudes, nos guíes y hables a nuestra vida. Muéstranos cuál es el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que cuando pensamos nosotros en la iglesia de Éfeso, el Señor no iba a escribir su mensaje que tenía para esta iglesia en un cartel? Él lo iba a entregar por medio del apóstol Juan, que vimos, ¿cierto?, algunos detalles del apóstol Juan, quien estaba ahí exiliado en la isla por predicar el evangelio, no por ser un delincuente,
sino que el Señor iba a enviar y utilizar a Juan. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a hacer ahí un pequeño repaso, el ingrediente fundamental para la victoria. ¿Cuál será el ingrediente fundamental para la victoria? Estamos, ¿cierto?, en la campaña de 50 días de victoria. Y Dios quiere que cada creyente, cada hijo suyo, sea un hijo de Dios victorioso. Estamos del lado de la victoria y esta campaña debe servir para fortalecer eso en nuestra vida. Miren lo que tenemos que ver. Estas cartas, ¿cierto?, son cartas abiertas. Estas no son cartas anónimas. Son cartas abiertas porque estaban siendo enviadas a Éfeso, esta carta que vamos a ver hoy, pero todas las iglesias recibieron las cartas. Entonces esa carta no era exclusiva solo para mi iglesia. Yo podía leer las otras cartas y cada una de ellas podía servir a mí. Es lo que vamos a estar haciendo también. Pero también estas cartas no son cartas anónimas. Vimos, ¿cierto?, que tenía un sello. ¿Se acuerdan cuando vimos la firma del Todopoderoso? El Señor firmó la carta y dice, esto es lo que yo quiero que sepa la iglesia. Y compartí ahí en capilla de un testimonio de Moody. Moody era un predicador muy famoso. Él no era tan educado, él era un hombre muy pobre y siempre había conflicto con la forma que él tenía a veces tan dura o rústica de compartir la palabra de Dios. Y en su iglesia un día le mandan un mensaje antes de que él saliera a predicar. Y le mandan un papel, una hojita en blanco y bien grande decía necio. Antes de salir a predicar, y él ve el texto y dice necio. Y sube a hablar y dice, siempre me mandan mensajes, algunos no muy halagadores, pero dice, y algunos de ellos no tienen el nombre, son mensajes anónimos. Y dice, pero hoy me llegó un mensaje y lo firmó la persona, pero no puso el mensaje. No puso lo que quería decir. Puso su nombre, pero no puso lo que quería decir. Entonces, dice, yo no soy el necio, esta persona que escribió esto. ¿Sabéis que la carta aquí que vamos a ver y todas las que vamos a ver tienen la firma? Estas no son cartas anónimas, es Dios hablando a la iglesia. Mira otra cosa más que vimos también, estas cartas siguen un mismo patrón. Y mira el patrón que incluye. Empezar con la firma de Cristo. También Jesús elogia a la iglesia, lo vamos a ver eso, y Él enseña cómo corregir el problema. Todo eso es lo que vamos a estar viendo. Anotaron todo eso, ¿cierto? Pues está ahí en su apunte. Están repartiendo, sí. Después lo podemos ir y va a estar en la aplicación. Los elogios que vamos a ver ahí a esta iglesia de Éfeso. La carta comienza con 4 elogios. Por lo menos, ¿cierto? Vamos a ver ahí 4 elogios que aparecen ahí en la carta. Ahora, si debemos nosotros ver, y el Señor Jesucristo hace algo muy especial, porque Él, en su amor, en su carácter, ¿cierto? Dice, Él va a comenzar con estos 4 elogios maravillosos a esta iglesia, que les anima, le muestra realmente cómo están, y luego de eso, Él les da una corrección. Y antes de que el Señor le diga lo que están haciendo mal, Él le dice, esto es lo que están haciendo bien. Y Dios siempre actúa así con nosotros. Él no es un Dios castigador, Él no es un Dios que dice, todo esto está mal. Él quiere siempre corregirnos y guiarnos. Y vamos a ver los elogios. Miren los elogios. Primero, el primer elogio que quiero que veamos, y en el versículo 1 del capítulo 2, antes de mostrarle ahí el primer elogio, el Señor está presentándose como el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Se acuerda que vimos en su mano derecha, que significa el dominio? Yo tengo el control, yo tengo todo aquí en mi mano, y cada una de ustedes, iglesias, están así, están en mi mano, y vamos a ver ahí lo que decía. Esta iglesia, fíjese lo detalle importante, había sido fundada por el apóstol Pablo. 3 años que él comenzó, trabajó, fundó la iglesia. Timoteo fue uno de sus pastores. El apóstol Juan, quien está escribiendo ahora a la iglesia, también fue una persona que estuvo ahí como pastor en la iglesia. Dígame si no tenía esta iglesia una enseñanza correcta. Claro que sí.
Tenía una buena enseñanza, tenía una enseñanza que iba a ser de bendición. Por eso es que el Señor le comienza a decir a esta iglesia elogios. Y miren los elogios que primero le habla de su diligencia. Le dice el Señor a esta iglesia estas palabras que nos gustaría a nosotros tal vez escuchar cada día. Mire cómo le dice ahí el versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Ahora, Dios no es alguien que no sabe nada de nosotros, Él sabe todo de nosotros. Yo no le tengo que decir todo lo que hice ayer, hasta qué hora me quedé, a quién fui a visitar, quién estuve discipulando. Él conoce todas las cosas. Y Él veía esto también en la iglesia y Él le dice, yo conozco tus obras. Y tus obras hablan de diligencia. Ser diligente tiene que ver, ¿cierto?, con actuar correctamente y lo más rápido posible. Bueno, mire cómo era esta iglesia. La iglesia en Éfeso era enérgica y activa, estaba llena de actividad. Su dedicación era tal como la dedicación de los ciudadanos a la adoración de la diosa Diana. Y aquí quiero que podamos ver unos detalles importantes de cómo vivían estas personas. Acuérdense que vimos ahí en Hechos capítulo 19 que estas personas se habían convertido, habían quemado todo lo que hacía magia, vendido todo, deshecho todo su negocio de estar ahí alrededor del templo vendiendo santos y todo ese tipo de cosas. Y aquí el Señor les va a decir, yo conozco tus obras, tú eres una iglesia diligente. Mira algunos detalles del templo de Diana. Dice, el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que Alejandro Magno ofreció toda la riqueza que había conseguido en sus campañas militares solo para que inscribieran su nombre en algún lugar de ese templo. Pero no fue así, fue rechazado. El templo estaba sobre una plataforma de más de 9.300 metros cuadrados, mucho más grande que una cancha de fútbol. Así era este templo. El templo era sostenido por más de 1.000 pilares. En aquellos tiempos la mayoría de las columnas eran construidas por varios bloques de piedra, que eran colocados una encima de la otra hasta formar la columna. Sin embargo, cada una de las columnas, 127 en total que tenía este templo, eran un solo bloque de piedra. Tenían todo el dinero para poder levantar este templo y dice además que era de 16 metros de alto. Esto tiene 5 metros hasta el techo, hasta el cielo que vemos acá. Era 3 veces esto el templo de alto. Cada una de ellas, dice, era de 16 metros de alto. Mire cómo era. En un extremo de este templo, recubierto en oro, joyas y tallados elaborados, estaba el santuario de la diosa Diana. Detrás del santuario habían bóvedas que servían como el banco del mundo antiguo. La historia dice que toda la gente adinerada dejaba todo su dinero, todo lo que tenían en ese lugar, porque el santuario, hasta ahí podía llegar la gente, nadie se atrevía a cruzar ese lugar, entonces el lugar más seguro era tener el dinero ahí. Así era este lugar, y era un lugar muy conocido, muy famoso por todos. Ahora mire este detalle que es lo que nos interesa para saber cuán diligente era esta iglesia. Los historiadores han denominado a este templo el gran banco del mundo antiguo y todo giraba en torno al templo de Diana. Personas venían de todos lados para comprar pequeños amuletos efesios, los cuales supuestamente tenían poderes mágicos y espirituales. Si vemos, cierto, como habíamos visto ahí en el libro de los Hechos, también había un sindicato de trabajadores de este templo que levantaron una revuelta contra el apóstol Pablo porque predicaba y estaba ganando a estas personas y estaban dejando de hacer este negocio para ellos. Miren Hechos 19:27, por ejemplo, dice, y no solamente, Demetrio dice esto, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Miren lo que ellos estaban luchando ahí. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esto generó esta revuelta que le contaba. Y las personas de las ciudades se juntaron en el teatro, el cual sentaba más de 25.000 personas. Y ahí comenzó el estallido social en contra de el apóstol Pablo por predicar el evangelio. Más de 25.000 personas. ¿Sabe lo que gritaban? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 28, dice que gritaban, grande es Diana
grande es Diana de los Efesios. Grande Diana de los Efesios. Y ella, esta diosa, era reconocida por ellos. Toda esta gente que vivía ahí alrededor y tenían toda esta costumbre, cambiaron, ¿sabe cuándo? Cuando llegó el Evangelio. Y toda esta gente, tal cual como estaban comprometidas con esta diosa, ahora habían cambiado y se comprometieron con el Dios verdadero. Y Dios hizo ese milagro en la vida de ellos. Y el apóstol, cuando escribe Juan, aquí el Señor está mandando este mensaje a las iglesias, le dice: yo conozco tus obras. Yo sé que tal cual como hacían todo por esa diosa, cambiaron su corazón, cambiaron su vida, cambiaron sus costumbres, cambiaron su religión, cambiaron todo. Esa misma pasión, ese mismo deseo, ese mismo corazón, esa misma diligencia, ahora la tienen conmigo. Yo conozco, yo sé, no me lo tienen que decir. Yo conozco tus obras. ¿Y sabes que no le tienes que decir nada a Dios? Ni tienes que mostrarle a nadie nada de lo que tú eres para Dios, porque Él sabe quién eres. Él sabe cuánto tiempo inviertes, Él sabe cuántos recursos inviertes, Él sabe cuál es tu corazón, cuál es tu motivación. Él dice: yo conozco tus obras. Mire, estos nuevos creyentes que estaban ahí en Éfeso, que estaban congregándose, eran y tenían ahora estas características. Estos nuevos creyentes que componían la iglesia de Éfeso estaban comprometidos y dedicados a Cristo como ellos lo habían estado con la diosa Diana. Mire lo segundo. Segundo, ellos también fueron elogiados por su determinación. Mire cómo sigue el versículo 2 ahí en Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor le dice: yo conozco no solo tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. ¿Sabe qué importante es entender esa frase arduo trabajo? Porque tiene que ver con esto. Mire, la palabra o la frase arduo trabajo viene de la palabra griega kopos y no se refiere solo a un trabajo difícil. Mira lo que se refiere. Se refiere a trabajar hasta el punto de la fatiga y del agotamiento. Así estaba esta iglesia haciendo su labor para Dios. Trabajaban hasta que terminaban fatigados, trabajaban hasta que ya no había ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque estábamos alcanzando a unas personas para Cristo, estamos sirviendo, estamos atendiendo a gente que necesita, estamos haciendo la obra de Dios, estamos ensayando esta tarde, estamos preparando todo. Eso es lo que debe hacer un creyente, es lo que debemos hacer. El Señor le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco que el trabajo que estás haciendo es un trabajo así, infatigable. Un trabajo que están avanzando en su vida. Tenemos que preguntarnos nosotros: ¿es así nuestro servicio a Dios? Si Dios tuviese que mandarnos un mensaje hoy, acuérdese que oramos para pedir a Dios: ¿cuál es mi mensaje? Si Dios tuviese que mandarnos un mensaje hoy, diría: José Luis, no te preocupes, yo conozco tu trabajo. Yo sé cuáles son tus obras. Dice: yo conozco tu trabajo, y después agrega una palabra más, dice: y paciencia. Mire, la palabra paciencia que utiliza ahí viene de una palabra que lleva la idea de perseverar bajo circunstancias extenuantes. Esa es la palabra paciencia que está ahí. No es como: yo estoy aquí esperando un ratito. No, es perseverar bajo circunstancias extenuantes. Ellos vivían un evangelio que era muy difícil en ese tiempo. Ellos vivían en una sociedad que, fíjese lo que dice ahí Hechos capítulo 19, cómo formaron una revuelta. ¿Para qué? Para atacarlos, para complicarles. ¿Por qué? Solamente porque predicaban el evangelio. Esa era la iglesia que está describiendo ahí en Apocalipsis capítulo 2, una iglesia que tenía esta característica. Ahora mire, la iglesia y el Señor Jesucristo le dice así a esta iglesia: escuchen, conozco bien las dificultades que están enfrentando y quiero elogiarlos porque veo su determinación. Dios está mirando ahí y dice: por continuar y perseverar por mi causa. El Señor elogia a la iglesia por cierto, ser una iglesia diligente,
por ser una iglesia que está determinada, pero también, mire lo que sucede, él elogia a la iglesia también por disciplinar a los falsos maestros. Y miren lo que también el tercer elogio. Dice el elogio es por su disciplina. Y mire cómo dice el texto ahí en el versículo 2. Continúa diciendo, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos tenían cuidado con la enseñanza, cuidaban mucho su doctrina. El apóstol Pablo, si usted va a Hechos capítulo 20, mire, acompáñeme ahí a ver Hechos capítulo 20, el temor que tenía el apóstol Pablo después que él dejó la iglesia en Éfeso, el temor que tenía era que entraran precisamente estos falsos maestros y hicieran daño a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, y terminara esta iglesia que él había fundado, ¿cierto? El Señor le había dado para que comenzara. Y en Hechos 20, mire cómo dice el versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Se está refiriendo a falsa enseñanza, personas que van a querer entrar en la iglesia y van a querer destruir la enseñanza correcta de la iglesia y de la palabra de Dios. Versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire el 31, por tanto, velad, esa es la labor de la iglesia, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo utilizaba la palabra de Dios y puso la palabra de Dios en el corazón de los hermanos. Y era la responsabilidad de cada uno velar por eso. Y lo estaban haciendo. Por eso el Señor le dice, yo conozco tu disciplina. Yo sé que son disciplinados que no están soportando a personas, no están dejando entrar a quienes dicen ser apóstoles. En ese tiempo habían personas que decían ser apóstoles. No, yo soy uno más de los apóstoles. Y era como algo común, algo que le daba un plus especial. Pero un apóstol, aún hoy día, si usted escucha a alguien decir yo soy un apóstol, es un mentiroso, porque un apóstol no existe. El apóstol, para validar el apostolado, ¿sabe que era necesario? Haber estado con Cristo presencialmente. Esa era la única persona que el Señor decía, este es un apóstol. No hicimos una reunión por Zoom y me dijeron que yo era apóstol y me hicieron una reunión, era presencialmente. El apóstol Pablo, después, ¿cierto? Para que él pudiese ser validado por su apostolado, el Señor se le apareció personalmente. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí, el último de los apóstoles a quien Cristo se apareció. Ellos estaban siendo disciplinados, estas personas no tienen nada que ver. Ahora eso, ¿sabe de qué habla? De un conocimiento de la iglesia. Tenían conocimiento y decían, estas personas están enseñando algo que no es. Y mire lo que estaban haciendo, dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces, sigan su camino, esta no es la iglesia para ustedes. Eso es lo que él está diciendo, dice, ustedes son disciplinados. La iglesia, mire lo que había hecho, había permanecido firme en la verdad, guardando una fe pura, sin diluir y sin contaminar. Y hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Líderes, esa es nuestra responsabilidad. Cuidar la doctrina, cuidar la enseñanza, cuidar los principios bíblicos, que son tan fáciles de ir corriendo. No pasaba esto en la iglesia, el Señor los elogia, le dice, ustedes tienen disciplina para hacer lo que hay que hacer. Ahora mire, 60 años más tarde, lo que está escribiendo ahí Juan en Apocalipsis, 60 años más tarde de lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ellos seguían con esta misma idea. No vamos a dejar entrar a nadie que afecte, que quiera diluir, que quiera contaminar la enseñanza del Señor. Los depravados eran quitados de la comunión al no querer arrepentirse de su pecado. Los maestros engañadores también eran expulsados de la congregación por enseñar cosas contrarias a las Escrituras y ganar seguidores del medio de la iglesia. Y mire el versículo 6, el Señor le dice, tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Y ahí aparecen, ¿cierto? Los nicolaitas, algunos estudiosos dicen que era uno de los diáconos que eligieron ahí en Hechos capítulo 6, Nicolás. Y él se deslizó, se fue y lo sacaron de la iglesia, ¿cierto? Y comenzó a enseñar cosas totalmente incorrectas. Miren lo que enseñaba este grupo de personas, los nicolaitas. Aunque su origen es incierto, las creencias de los nicolaitas están bien documentadas. Miren las creencias que tenían. Básicamente ellos transaron su fe para consentir con las prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesia. Todo lo que decíamos y veíamos ahí en Hechos 19, ellos se habían alejado de todo lo mundanal, de todo lo que tenía que ver sexo y todo eso fuera del matrimonio de la diosa Diana, lo habían dejado y los nicolaitas lo estaban permitiendo. Entonces esta iglesia le dice, tienen que estar fuera. Nosotros no vamos a permitir esto. Miren lo que sigue diciendo, ellos decían que el creyente, fíjese cómo vivían los nicolaitas, ellos decían que el creyente podía permitir algo de idolatría en su vida. Podemos combinar algo de la diosa Diana y algo de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Santiago dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan, perdón, está diciendo ahí. No debemos ser amigos, ¿cierto?, de el mundo. Miren cómo sigue diciendo ahí, dice, ellos decían que el creyente podía permitir algo de idolatría. Algo, no te preocupes, sí, es algo solamente. No es todo, es un poquito. Acuérdese Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniel dice, no me voy a contaminar no dice con la comida del rey. ¿Sabe qué dice? Con la porción de la comida del rey. Ni siquiera un poquito yo voy a aceptar. Así estaba haciendo esta iglesia. Pero los nicolaitas, es cierto que estaban y querían introducirse, querían afectar esto. Ahora mire, ellos querían comprar amuletos y visitar el templo y participar en la adoración a César. También aceptaban la actividad sexual fuera del matrimonio. En resumen, los nicolaitas decían ser cristianos, pero vivían y actuaban como el mundo. Ellos no estaban aceptando nada de lo que la Biblia está diciendo que es correcto. Si usted quiere vivir una vida para Dios, quiere que Dios le mande un mensaje diciendo, tú eres una persona disciplinada, no estás permitiendo esto, esos son los principios que debemos poner en nuestra vida. Y por eso que es importante conocer la palabra de Dios, y el discipulado sirve para que podamos ir sabiendo qué hacer. Lo importante es actuar de acuerdo a eso. ¿Le suena familiar algo así? Personas que permiten, personas que avanzan en su vida y pueden estar en la iglesia y pueden estar cantando, pueden levantar las manos, pero permitiendo cosas que Dios no permite. El mensaje que el Señor le manda a esta iglesia dice, yo quiero elogiarlos, quiero felicitarlos, quiero que sepan que están haciendo bien en esto. Son diligentes, son determinados, son disciplinados. Mire una cosa más, son elogiados también por su devoción. Su devoción. ¿Cuánta falta hace ser devotos? Personas que su corazón esté vibrando día a día por el Señor. Mire lo que dice el texto ahí en el versículo 3. Dice, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado. Pero el texto, ahí el mensaje, ¿cierto?, menciona algo muy importante. Dice, has trabajado, ¿cómo otra vez? Arduamente. Ya se los había dicho antes. Él está consciente de su trabajo arduamente, pero ahí agrega algo. Dice, y es la motivación correcta para hacer todo lo que hacemos para Dios. Dice, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Mire el texto, y el Señor hace resaltar algo, y los hermanos estaban haciendo la obra de Dios, estaban avanzando en su vida, y escribieron esto de lo que estaban viviendo la iglesia. Dice, no era para que todos sepan acerca de su iglesia lo que ellos hacían y digan, ustedes son de esa iglesia, ustedes son la iglesia fundada por Pablo, pastoreada por Timoteo, y Juan es una de las personas que está ahí en la iglesia. Él es el gran autor de los evangelios. Ellos no estaban buscando eso. Ustedes, dice, son de la iglesia más importante de la época.
¿Sabe lo que ellos estaban buscando? Dice, ustedes han hecho todo esto, le dice, por amor de mi nombre. Todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, ¿sabe cuál debe ser la característica? Por amor de su nombre. Estamos sirviendo, hermanos que están sirviendo al Señor. Esa es la motivación, por amor de su nombre. Y el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tu devoción, no me tienes que decir, porque yo puedo ver tu corazón y sé que tu motivación es la motivación correcta. Yo veo tu devoción, veo lo que estás haciendo. Y aquí viene una palabra que no nos gusta. Pero, ¿cierto? El Señor le dice, mira, quiero elogiarte porque estás siendo disciplinado, estás siendo determinado, estás siendo diligente, estás siendo devoto, pero quiero hablarte de la corrección. La corrección de Cristo a la iglesia. Dice versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que el texto ahí, la palabra que utiliza cuando dice dejado, es algo intencional? No es algo que, mira, no sé, no, es algo intencional. Nos vamos deslizando, me encantó la canción, pues va diciendo, ¿cuándo? Cuando en algún momento comenzó y me fui. El Señor dice, fíjate todo lo que han hecho bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora mire, quiero darles un par de cositas que no está ahí en el apunte, porque el dejar, y pensaba yo en esto, has dejado tu primer amor. ¿Cómo podemos nosotros dejar nuestro primer amor? Mire lo primero, por un descuido. Descuidamos nuestro tiempo con Dios, descuidamos nuestra prioridad, descuidamos nuestra relación con el Señor. Un descuido. Tal vez eso es lo que pasó en la iglesia. ¿Sabe también por qué? Podemos perder nuestro primer amor, dejar nuestro primer amor por una decepción. Me decepcionó un hermano. Yo sé que aquí no ha pasado nunca, ¿eso es cierto? Me decepcionó el pastor, quería que me viniera a ver, no me llamó, no vino. Me decepcionó la iglesia, yo quería que la iglesia me ayudara, que estuviera conmigo, y día cuando más la necesitaba no estuvo. Una decepción. ¿Saben qué termina? En una deserción. Termino saliendo. El Señor le dice, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Tal vez te descuidaste, tal vez te decepcionaste, terminaste desertando, saliendo. Mira lo que eras. Mira lo que era esta iglesia, el testimonio que tenía. El Señor le dice, versículo 5, recuerda. Y ahí está, empiezan a aparecer, ¿cierto?, los ingredientes, porque estamos viendo cuáles son los ingredientes para la victoria. Y ahí empiezan a aparecer los ingredientes. Jesús está diciéndoles esto, cuando les habla ahí ese versículo. Hagan las obras como las hacían al principio y amen como amaban al principio. Y mire, este pastor, el pastor Ray Stedman, 40 años estuvo en su iglesia, guiando a su iglesia. Y mire algunas cosas que él escribe cuando habla de esto. Dice, cuán fácil es llegar a ser mecánico y rutinario con el pasar del tiempo. ¿No es así? Voy a la iglesia, tengo que hacer, tengo que ensayar, tengo que ir, tengo que predicar. También puede pasar. ¿Cuán rutinario y mecánico puede ser nuestra vida cristiana? Dice, escuchar la palabra de Dios,
un gran sermón o el testimonio de un hermano de la fe y sentir como si ya lo he escuchado antes. Sí, ya sé lo que Juan pasó. ¿Para qué de nuevo otra vez? Lo veo todos los días. Pero puede volverse algo tan rutinario. Mire, volverse una persona crítica. Mire qué triste volverse una persona crítica de otros, quejarse de todo, ponerse exclusivo con sus amistades, dejando a un lado a los que no piensan como usted, a los que no tienen su mismo nivel o estatus. Puede pasar eso en la iglesia. Puede suceder eso. Mire, sigue este pastor y dice, terminamos enfocándonos en nosotros mismos, en nuestros propios objetivos, en nuestros propios programas e intereses, y lo peor de todo es que esta crisis efesia es más común de lo que nos gustaría admitir. Es mucho más cercana de lo que pensamos que es. Y termina diciendo, todos hemos sido efesios en nuestra fe por algún momento. Creo que Dios a cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida espiritual, tal vez hoy, nos tiene que decir, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Mira, yo sé lo que has hecho, sé lo que hiciste, sé lo que puedes hacer, pero tengo contra ti. Dios está queriendo decirnos esta verdad y mire qué triste porque dice, cuando pasa eso en nuestra vida, la luz de la iglesia tintinea, empieza ahí ha visto la luz a veces que empieza a parpadear, empieza a apagarse, flaquea y finalmente falla. Y diferente a lo que vimos que debíamos ser luz para este mundo, para nuestro hogar, para la casa, para la ciudad, totalmente distinto. ¿Cómo podemos nosotros... ¿Qué pasó? Ahí está. Mire lo que el Señor Jesucristo nos ordena hacer ahí en Apocalipsis. Y ahí le voy a pedir al pastor para que él termine y cierre esta última parte. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia? Y ahí está el ingrediente. Ahí viene con la lista para dar el ingrediente para la victoria. Arreglado con José Luis hacerlo así. Hicieron chipa. ¿Se puede hacer chipa sin almidón? ¿Le va a faltar qué? Un ingrediente, ¿verdad? Hay un ingrediente que si nos falta, vamos muertos. Gracias. El último. Ok, muy amable. Hay un ingrediente que si nos falta, vamos mal. Miren, ¿ustedes se imaginan recibir una carta como esta? Muy lindos los elogios, pero recibimos la carta y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense, has dejado, dice la Biblia. Es decir, es algo que vos hiciste. Y a veces alguien te dice, che, te veo apagado, te veo espiritualmente. Yo escribí algunos mensajes en estos días, algunos se enojaron. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando alguien te dice algo te duele. Te duele. Miren, hermanos, esta carta le llegó a Juan, a la iglesia de Éfeso y era del Señor Jesucristo y le dice, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. No hizo nadie nada para que lo dejes. Vos lo dejaste. No era culpa de nadie. No le podés culpar a nadie. Vos has dejado este primer amor. Había un primer amor antes. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. En el versículo 15. Dice así. El apóstol Pablo 30 años antes
comienza a elogiar a la iglesia de Efesios y le dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. ¿Saben por qué tengo ese amor? ¿Saben por qué no ceso de dar gracias por vosotros? Por vuestro amor para con todos los santos. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en Proverbios? Dios al que ama, disciplina. Perdón, esto está en hebreo. Pero ¿saben qué dice en Proverbios? Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, e inoportunos los besos del que aborrece. Queridos hermanos, cuando alguien, un hermano en Cristo, escribe algo y te duele, acordate de eso. Acordate que te ama, por eso te lo dijo. No es porque te odia, te dijo porque te ama, te dolió, es cierto, pero fieles son las heridas del que ama. E inoportunos los besos del que aborrece. He decidido amarlos a todos. Juan Luis, vos también estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Por eso él vino otra vez, porque decidió amarlos. Pero a veces vamos a tener que decir cosas que no le gustan. Va a ser así, porque esto es parte del amor. Es así, y eso es lo que dice a la carta a Éfeso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. La iglesia de Éfeso era conocido por las obras de fe, por el amor que ellos tenían hacia sus miembros y hacia los demás. Y van a pasar 30 años. Era conocida por ese amor esa iglesia. Van a pasar 30 años. ¿Saben qué dice en este versículo bíblico? Pues me llama mucho la atención, y esto es muy interesante realmente. Capítulo 2, perdón. Ya en el capítulo 1 dice esto, pero otra vez repite en el capítulo 2. Miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. ¿Saben a qué se refiere? Ya lo dijo el pastor la vez pasada, ¿verdad? Pero yo traje a propósito hoy mi saco. ¿Saben qué es? Yo siempre vengo de saco, así que no vayan a decir. ¿De quién es este saco? Tuyo, ¿verdad? ¿Saben por qué? Hay un viejo dicho acá que dice, al que le quede el saco, que se lo ponga. Y hoy, hermanos, Dios le está hablando a su corazón. Dios les llamó para que cada uno ponga su corazón delante de Él. ¿Saben cuál es el ingrediente fundamental de una iglesia? El amor. Pregunto, si alguno de ustedes se queda sin corazón, ¿qué le pasaría? Se muere. ¿Y saben qué va a pasar con la iglesia si se queda sin corazón? Se muere. Por eso es el ingrediente fundamental. Y le voy a dar otros ingredientes más que no son para hacer chipa, así que no se preocupen, sino que estos ingredientes, acá están. Ahora sí ya voy a usar lo que me dio. Vamos a ir rápidamente hacia allá viendo. En primer lugar, dice, recuerda. Mira lo que dice en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Así que la primera cosa, el problema comienza cuando no nos alejamos de la verdad. Así ya es muy difícil de enfrentarnos a las batallas en la vida, y esa batalla va a empezar en nuestras mentes. Recuerda, ¿qué tenés que recordar?
Recordás quién es a quién seguís. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es tu Señor? Recordá el poder del Evangelio. Recordá la perversidad que hay en tu corazón y en el corazón de la gente y la necesidad de depender de Cristo. Eso tenés que recordar. Te olvidás a veces, no dependo de Cristo. Pero en segundo lugar, arrepiéntete, arrepiéntase. Dejen de darle vueltas al asunto, denle la espalda al pecado, dejen de llamarlo de otra forma como lo hacían los nicolaitas, ¿verdad? Dejen de llamarlo así. No ignoren el orgullo, ni justifiquen la lujuria. Esto habla mucho de la pornografía, queridos hermanos. La lujuria. Esta es una lucha, es intensa en la vida de muchos hermanos. No justifiquen, no lo hagan. Cada vez que caigan en un pecado como esto, lloren, arrodíllense, pidan perdón, levántense. Arrepiéntanse, no ignoren. Rehúsen hacer trampa en sus pruebas o buscar un atajos en lo que hacen a nivel de negocios. Arrepiéntanse significa dar media vuelta y caminar en dirección a la que contraria a la que venían. Pero también regresen, vuelvan al Señor. Hagan lo que se hacía desde el principio. Restauren su relación con Cristo. Vuelvan a hacerlo una prioridad en sus vidas. Hagan que sea realmente aquello que el Señor quiere hacer para sus vidas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, haz las primeras cosas. Haz las primeras obras. Haz estas cosas. Hazlas de vuelta. O si no, voy a remover tu candelero de su lugar a menos que te arrepientas. En pocas palabras, sin amor, escuchen lo que le voy a decir, por favor, no hay luz. No hay luz. Se apaga la luz, querido hermano, querida hermana. Algunos hoy van a escuchar todo este estudio bíblico y se van a ir sin nada. Y otros van a decir, voy a volver a mi primer amor. Quiero que sea esa la decisión de todos ustedes. Así que esta semana muchas congregaciones se van a reunir alrededor del mundo y capaz sea la última vela que se prenda en esa iglesia. Hay iglesias que se cierran acá en Paraguay, hay iglesias que se cierran. Se están cerrando. ¿Y cómo está tu iglesia y tu corazón? Así que estemos atentos, no sea que nuestro primer amor en Cristo se haya transformado en amor a mí mismo. Les repito, no sea que ese primer amor en Cristo que tenías se haya transformado en amor en mí mismo. Que nuestras primeras obras, que eran las obras para el Señor, para darle a Él todo lo que Él, se hayan transformado en cosas personales. Cristo dice, si no recuerdan, si no se arrepienten y si no repiten y hacen lo que hacían antes, voy a quitarle el candelabro y ustedes no van a poder seguir sin mí. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. No van a poder seguir sin mí. Así que Él dice, el que tiene oídos para oír, ¿estás escuchando? Te pregunta hoy. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Estás listo tu oído espiritual para escuchar lo que te dice tu Señor y tu Salvador? Y Cristo termina esta carta en Apocalipsis 2:7 recordándoles que les ama y que se arrepentan, que ellos son vencedores y un término para los creyentes,
que es muy importante. Les leo el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el árbol. ¿Se acuerdan del paraíso? Había un árbol. Adán y Eva, ¿se acuerdan de ese? ¿Que comieron ellos? ¿Ese es el árbol? No. Ese era el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ese es el que comieron ellos, ¿no? Pero había otro árbol allí en el paraíso. ¿Cuál era el otro árbol? El árbol de la vida. Pero al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Me encanta porque imagínense en ese lugar realmente custodiado por ángeles, con espadas. El Señor va a decir, abran paso. Llegó, pone tu nombre ahí. Acá llegó. Déjenle que coma el árbol de la vida y vivirán eternamente. Así será, viviremos eternamente. ¿Se dan cuenta el mensaje? Al que venciere, ¿qué hay que hacer para vencer? Tener el ingrediente fundamental, que es no dejar el primer amor. Yo sé que vos dejaste el primer amor, por eso hoy te estoy hablando de eso, porque si no, Dios no me hubiera dicho que hable hoy de esto. Concluyo. Número 1. Quiero hacerles 3 observaciones finales. Número 1. ¿Lo hago acá? ¿O lo hacemos? Bueno. Es posible estar ocupado por Dios sin ser bendecido por Dios. ¿Vieron? Es decir, yo puedo estar haciendo la obra de Dios, pero no ser bendecido por Dios porque yo no estoy poniendo a Dios en primer lugar. En otras palabras, puede pasar que esta campaña de 50 días de victoria, si no está regado, salpicado, empapado por el amor de Dios y el amor tuyo y mío hacia Dios, entonces no va a ser bendecido. No importa el esfuerzo, no importa las actividades religiosas, sin que tengan un valor espiritual. Si no tenés amor, no vamos a ningún lado. En segundo lugar, es posible perseverar en la doctrina y no tener el poder de Dios. Miren, los de Éfeso tenían todas las doctrinas. Odiaban a los que se decían ser apóstoles y no lo son. Conocen unos cuantos acá en Paraguay, hay unos cuantos. Acá derecho, esta calle termina ya en Cacique Lambaré y ahí a la mano hay un apóstol. Ya se murieron todos entre paréntesis los apóstoles, para que sepan. Y estos odiaban a los que decían eso, odiaban. Hay otras 2 o 3 iglesias después que aceptaban. Y es posible perseverar en la doctrina y no tener el poder de Dios. Miren, 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 y 3, dice, si tuviese profecía y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, wow, mirá si sé todo esto, y si tuviese toda la fe, imagínense la fe, de tal manera que con mi fe pueda trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, qué bueno que soy. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero qué espiritual, y no tengo amor, de nada me sirve. Uno puede estar defendiendo la fe, reteniendo la doctrina, mientras que el Señor le está diciendo, estoy yendo para apagar tu candelabro, te voy a apagar en cualquier momento, no por lo que crees, sino por la forma en que te comportás, no tenés ni mostrás el primer amor. Ya dejaste de mostrarle. Así que en tercer lugar, es posible tener una buena reputación fuera de la iglesia sin tener buenas relaciones dentro de la iglesia. Así que Cristo empieza esta carta diciendo, yo sé, yo conozco lo que haces bien, yo sé, yo te conozco, pero también conozco lo que haces mal. Conozco si es que perdiste tu primer amor, yo lo sé. Por eso le escribió esta carta a ellos. Por eso escribió esta carta. La iglesia
La iglesia representa la luz del mundo y representa la luz de la gloria de Dios a este mundo. Representa esa luz que necesita ver el mundo para creer en Jesús. Pero muchas veces esa luz se va apagando, como dijo José Luis hace un minuto, tintinea así tipo, no parece. Un día está con luz y otro día se apaga. Un día se apaga, se acaba. Hermanos, antes había otra gente. Me cuesta mostrar a veces fotos. Ayer le dije a los jóvenes, me cuesta mostrar fotos en la iglesia, porque cada vez que muestro la foto lloro. Veo la foto, una foto hace 5 años atrás, está fulano, mengano, sultano, prendidos por el Señor, y hoy están en el mundo. Es la iglesia que tintinea, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. Eso es lo que han hecho, han dejado su primer amor. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Miren, ¿qué cosas tienen que pasar para que dejes tu primer amor? ¿Saben qué le pasó a Juan, el apóstol? Fue tomado. Rairi dice que él fue pastor antes de irse a Patmos y fue pastor después de Patmos, porque él salió de Patmos, no sabemos cómo, pero salió de la isla de Patmos y fue pastor otra vez después. Esto está ahí, si alguno tiene la Biblia de Rairi, lo van a leer ahí abajo y en sus comentarios él dice eso. ¿Saben qué pasó con el apóstol Juan? No es Pablo, Juan. Juan es el que se fue a la isla de Patmos. Fue llevado un día, engrillado, a un gran estadio. Hicieron calentar aceite, a hervir el aceite. Ustedes saben cuando el aceite, cuando hacen cosas, se levantaba el aceite y hervía. Le pusieron en una gran palangana al apóstol Juan y le derramaron aceite adentro. La tradición cuenta esto. No murió. Juan no murió. Le dio tanta rabia que lo mandaron a Patmos. ¿Saben cuál fue el otro que fue pastor de esta iglesia en Éfeso? Timoteo. ¿Qué le pasó a Timoteo? Timoteo angustiado por esos que venían y ponían a la diosa Diana ahí atrás. ¿Conocen esos que alzan? Yo cuando venía había globos todos ya por cierto lugar. Ahí estábamos con Ángel y Catherine. Le dije, mira los globos que hay por acá. Y si va a pasar la Virgen enseguida por acá. Entonces, pasan así. Y venían así una procesión, venían unos cuantos sacerdotes y sacerdotisas de la diosa Diana, allí con unos palos, ¿verdad? Y venía caminando, haciendo lo que hace en la procesión, y la gente gritaba, la alababa, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 19, grande es Dios, Diana de los Efesios, grande. 2 horas gritaron eso, dice la Biblia, imagínense, casi le aturdieron al apóstol Pablo en ese entonces. Así que salió Timoteo al frente y le dijo, eso es idolatría, eso está mal, Dios les ama. ¿Y saben qué hizo uno de los sacerdotes? Los golpeó con un palo, lo tiró, lo volvió a golpear hasta dejarlo inconsciente y toda la turba que hacía eso lo mataron a pedrada. Esto le pasó. Estos eran hombres y mujeres que no habían perdido su primer amor. ¿Qué hacemos? Entonces, recuerden, en segundo lugar, arrepiéntanse. Y en tercer lugar, repitan. Cristo no reprocha a los efesios por empezar otra vez. Podemos empezar otra vez, hermanos. No olvidemos que la vida cristiana está llena de nuevos comienzos.
quizás hoy sea un nuevo comienzo en tu vida cristiana. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Recordá cómo fue al principio? Arrepentite. Podés hacerlo. Y comenzar a repetir tu primer amor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios diciéndole así: Padre bendito, muchas gracias de corazón por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido el ingrediente fundamental de la iglesia y de mi vida. No abandonar nunca el primer amor, nunca. Y si yo lo he hecho, Señor, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Y te prometo volver a mi primer amor. Yo te prometo, Señor. Quiero volver a ser quien era cuando acepté a Cristo, cuando más te amaba. Yo recuerdo, Señor, aquello que hacía y hoy me arrepiento y te prometo repetir eso que yo era para la gloria de tu nombre. Porque no quiero, Señor, no quiero que se apague mi vida. Porque vivir sin ti no vale la pena. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse. Y le esperamos el otro domingo, que tenemos más regalos que darles. Tienen que hacer, lleven a sus, comenten, inviten a las personas el próximo domingo. Tienen que tener todos sus señaladores, todos los imanes. Ahí también, Come on in, jump in the